me está generando la fuerza sísmica, cambia con respecto al diagrama de momentos que me está generando lo que sería las cargas estáticas. Entonces las posiciones de acero van a cambiar y por lograr siempre en un proyecto nos van a dominar el sismo, ¿sí? Entonces va a aparecer muchas cuestiones si es una carga sísmica. La carga sísmica son cargas cíclicas porque van y vienen en las dos direcciones, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, positivo y sería negativo. Entonces, va bien, hace que se deforme como esta figura, ¿no? Van a aparecer fisuras de flexión debido a la flexión, o sea, aquí también, aquí entran zonas de tensión y compresión, aquí zonas de tensión y compresión, zonas de tensión y compresión, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente va a aparecer en el diagrama típico de una columna y sobre todo en las deformaciones, y las grietas se van a empezar a salir por todos lados, por eso hay que hacer un buen diseño de acero, ¿sí? Tanto en la viga y tanto en la columna. Por ejemplo, acá, aquí tenemos zonas que se están comprimiendo, y aquí tenemos zonas que se están tensando, ¿sí? Y entonces va a haber un momento que aquí también zonas que se están comprimiendo y zonas que se están tensando. Entonces, aquí igual, zonas que se tensan, aquí zonas que se tensan, por ejemplo, aquí tenemos zonas de tensión, ¿sí? En estas zonas, al igual aquí tenemos zonas de tensión. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Que hay una inversión de efectos. Sí, ahorita porque colocamos este sentido para acá, pero ¿qué pasa si colocamos la fuerza en el sentido que viene hacia acá? Va a ser el mismo efecto, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber zonas de... Aquí que hay zonas de compresión, ahora van a ser zonas de tensión. Aquí tensión, ahora va a haber compresión. Entonces, pasa exactamente lo mismo en la estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya en el diseño estructural? En la estructural es encontrar el momento, ¿sí? ¿Cuánto va a recibir esa columna con esa sección? ¿Cuánto va a cumplir esa viga con esa sección y esas cantidades de acero? Y si van a ser, al menos tienen que ser mayores que mis elementos mecánicos. Esos elementos mecánicos salen de un análisis estático y un análisis sísmico, ¿sí? Generalmente ustedes ya aplicaron mucho las cargas estáticas. El sismo de forma, ya lo hicieron porque aplicaron cargas, pero pues la llamaban fuerzas laterales F, ¿sí? No como una carga sísmica. Entonces, en otra materia se aprende cómo sacar estas cargas sísmicas y aplicarlas en el edificio. Entonces, se hace un análisis. Entonces, eso sería lo que normalmente va a pasar. Entonces, hay grietas por todos lados. Hay grietas por flexión, hay grietas por cortante, ¿sí? A nivel de apoyo, a nivel de nodo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender estas fisuras que se comporte correctamente este edificio? Depende mucho de los anclajes, ¿sí? Que esa es su principal acción, qué es lo que va a pasar con los anclajes, qué pasa con un mal anclaje, qué pasa con una sección muy delgada, eso lo vamos a aprender, ¿sí? Más adelante cuando calculemos cada uno, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que estamos platicando? Con respecto a, a la parte de los Armex, ¿sí? Con respecto a la parte de las varillas, por ejemplo, con estas, ¿sí? Esa todavía viene de aparte, ¿no? La G5600 apenas se viene, ¿no? Pero, ¿les gusta el Armex? ¿Cómo funciona? ¿No funciona? ¿O qué hayan platicado de ellos? ¿O qué han escuchado? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes haría su casa con Armex o con varilla? ¿Qué opinan? Oiga, profe, pero el Armex no viene corrugado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona con el acero? El Armex sí es corrugado, tiene corrugaciones, muy pocas, pero sí las tiene. Es que a lo mejor cuando ya se ensarró, ya lo vemos normalmente. El Armex cuando te lo dan bien, bien brilloso como ¿no? Pero cuando tú lo dejas a la intemperie, generalmente luego se empieza a oxidar, que ya ni se le ven las corrugaciones, pero sí hay. Nada más que se acaba más rápido el Armex, porque pues es muy delgado, pero sí tiene corrugaciones. Aparte de las corrugaciones que permiten la adherencia, otro punto importante son estas, que son los anclajes, son estos elementos que tiene acá, a 90 grados, son los anclajes. Entonces es importante también tener un buen anclaje. Aparte de la corrugación. No sé si hay otro comentario. Dice, yo igual lo he visto que los Armex sí aguantan varios pisos, pero igual le meten varilla, ¿no? Para reforzarlo, creo.
Yo he visto que le meten varilla al Armet por dentro para reforzarlo, según. Sí, fíjate que tienes una, bueno, ahorita platicamos ese diagrama. Fíjate que tienes toda la razón. Mira, es bueno, todos los elementos que están en el mercado de baterías de certificado de calidad son buenos. Los Arbex son buenos, por ejemplo, por una sencilla razón. Aquí les voy a explicar. Vamos para acá. Nosotros acá en concreto. Por ejemplo, vamos a platicar de una casa habitación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar este caso. Tenemos hasta aquí un muro, por ejemplo. Aquí tenemos una abertura, aquí tenemos un muro. Primero vamos a empezar a identificar, ¿no? Tenemos aquí otro muro. Vamos a empezar a identificar primeramente qué es lo que estamos haciendo. Así. Así. Vamos a trabajar con estos muros. Vamos a pensar que esto es una planta arquitectónica. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver. Para primero identificar dónde sí vamos a ocupar Armex y dónde no. Vamos a ver que todos estos son muros, ¿no? Muros de tabique o bloco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos muros? Vamos a colocarlo que acá tienen sus castillos y tienen sus castillos. Y aquí tienen sus castillos. Vamos a colocarlo acá. Como debe estar confinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en un muro, ¿sí? Vamos a llamarle aquí muro de carga. Muro de carga, primeramente, estos son los castillos, vamos a llamarles K y K, como su nomenclatura. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Que sí aguantan buenos niveles, sí. Vamos a pensar que si esto está exactamente igual y son 4 niveles, lo que vamos a descubrir, o cuando se hace un análisis sísmico, que por ejemplo, tenemos acá y tenemos acá, tenemos toda la base, vamos a ver que son esos niveles, ¿no? Entonces, cuando hagamos un análisis sísmico, vamos a encontrar que aquí tenemos unas fuerzas, ¿sí? Unas fuerzas F, y van a ir variando, ¿sí? Generalmente, ¿dónde se van a concentrar las fuerzas más grandes? En lo que sería el nivel más alto, ¿sí? Van desde los niveles más bajos hasta más alto las fuerzas. Entonces, ¿qué va a provocar? Que aquí, si estos son muros de carga, ¿sí? Entonces va a provocar que aquí en algunos elementos, estos muros van a trabajar a carga axial, ¿sí? Van a trabajar a momento, ¿sí? Y van a trabajar a cortante, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, axial, ¿quién carga? Pues es netamente el bloco, ¿sí? Junto con el castillo, ¿sí? Y es el que se lleva la mayor resistencia. Aquí, ¿quién va a trabajar principalmente? Es el castillo, ¿sí? Y aquí quien va a trabajar principalmente es el bloco, ¿sí? Y entonces va a haber situaciones que como las fuerzas laterales sísmicas van siendo más grandes cada nivel, entonces ¿qué va a pasar? Que va a haber elementos mecánicos, sobre todo en la planta baja, que van a tener más momento y más cortante. Entonces sí va a haber algunas ocasiones que el Armex se ocupe muy bien, ¿sí? Pero en otras ocasiones no, ¿sí? Eso sí, a cargas verticales, o sea, vamos a aprender que esas son cargas verticales, y muro sobre muro, muro sobre muro. Este es un muro, un muro, un muro y un muro. Vamos a ver que es un muro, y está un muro. Entonces, eso se le llama sistema de muros de carga, que va un muro sobre muro, ¿sí? De entrada. ¿Sí? Así ya debemos de definirlo. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos esta misma estructura, y tenemos aquí un sistema de columnas, ¿sí? Y un sistema de traves, ¿sí? Y tenemos este mismo esquema, tenemos este esquema que está trabajando aquí así. Pues aquí tenemos que definir que aquí entonces tenemos lo que sería un marco, ¿sí? Por ejemplo, sería aquí un sistema de marcos. Entonces aquí ya serían columnas,
y vigas, por ejemplo, ¿sí? Y ya un sistema diferente, y aquí ya son de marcos de concreto, ¿no? Si vamos a llamarlo así. Entonces, por ejemplo, acá ya no se puede ocupar el marco, el Armex. Aquí tiene que ser simplemente la varilla, ¿sí? Entonces, ¿qué depende mucho de la planta estructural? Si para es muro de carga, sí se puede ocupar Armex siempre y cuando el momento se ha resistido bien por el Armex. En caso de que el momento ya no resiste bien el Armex, entonces ya se empieza a colocar, como tú dices, más varilla, ¿sí? Pero entonces ya no tiene caso. Mejor yo me quedo con solo varilla, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Si el Armex funciona bien, depende de la carga que le llegue y depende de todos los elementos mecánicos que encontremos, ¿sí? Entonces, si es más varilla, como tú dices, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Hace así, por ejemplo, vamos a pensar que esto le puso 12 y esto le puso 20, la sección de Castillo, y vamos a ponerle con el color magenta, que esto sería el Armex, ¿sí? El Armex. Y luego, como tú dices, la voy a reforzar con varilla y le voy a poner aquí varilla, por ejemplo, varilla, varilla y varilla. Un ejemplo así, sería varilla. Mucha gente le mete nada más empíricamente, decir, le mete un refuerzo, pero numéricamente, ¿cómo hacemos que tenga una resistencia si este tiene un FY de 6000 y este tiene un FY de 4200? Hay trucos, fíjense que hay trucos, ¿sí? Y cuando veamos el diseño de una vigueta o vedilla, es exactamente lo mismo, porque tenemos una vigueta o vedilla con una armadura que es grado 6000 y tenemos el refuerzo de varilla con grado 4200. Lo ideal es que, si tú tienes Armex 6000, es que tú le metas una varilla de refuerzo grado 6000. Eso es lo ideal. Pero hay incompatibilidad de fluencias. Entonces vamos a aprender que cuando sacamos el momento resistente no se puede ocupar lo que tenemos que hacer es sacar momentos resistentes diferentes. Un momento resistente con varilla, un momento resistente con FY, con Almex, la sumamos y sacamos resistencia total, ¿sí? Pero casi nadie las revisa, simplemente las han hecho porque sí las han visto o porque han visto planos que sí las refuerzan y por ejemplo, piensan que así es la regla general. Nosotros, por ejemplo, en los diseños, cuando tenemos unos muros, por ejemplo, aquí podemos decir que esto puede ser Armex, ¿sí? Por ejemplo, este puede decir que puede ser Armex, ¿sí? Y esto puede ser Armex. Y esto decimos que puede ser varilla. Y esto puede ser varilla. ¿Por qué puede ser así? Porque depende mucho de muchos elementos mecánicos, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que obtener esto, momento axial y cortante de un muro, no es tan fácil, ¿sí? Ya se complica un poquitito sacar los elementos mecánicos. Entonces, hay casas que cuando se hacen diseño especial, sí aguanta con Armex, y hay casas que aguantan con varilla. No sé si ustedes han visto casas de Infonavit que así están. Hay casas que tienen Armex y hay casas que tienen varilla. ¿De qué dependía mucho eso? Del diseño sísmico. Visualmente es un diseño sísmico lo que nos va a generar, ¿sí? Todo eso. Vamos a aprender, de hecho, que el diseño sísmico es importante para todo tipo de estructuras de concreto, ¿sí? También le pega el viento, ¿sí? Diseño, ahí, le volvió a ocurrir. Es el diseño sísmico, ¿no? Lo que normalmente tenemos que tener en un edificio, ¿no? Y ahorita, pues, no hacemos diseño sísmico, pues van a llamar la materia de sismo resistencia. Y aquí, por ejemplo, este desplazamiento es diferente contra este. Entonces, acá siempre tienen que ser columnas y tienen que ser vigas. ¿Y de qué va a depender esto? De su tamaño, ¿sí? Va a depender de su tamaño. Generalmente se le llama sección, ¿sí? Entre más grande sea el tamaño y más acero, es más estable, pero es más caro. ¿Sí? Entonces también eso depende de su sección, ¿sí? De su sección de aquí depende mucho de lo que es su base y lo que sería su altura. Entonces esta es la sección, ¿sí? Vamos a aprender que si esta sección es más, por ejemplo, sería todo lo que es la columna, ¿no?
una columna, y eso tiene, por ejemplo, vamos a ponerle que esto es B y también esto es H, ¿sí? Depende de cómo lo quieras ver. Entonces, aquí igual, su sección y su viga, dependiendo de estas secciones, primeramente, es su rigidez. Pues, este es diferente. Aquí, ¿quién carga realmente toda la estructura? Aquí, principalmente, el que se tiene que revisar bastante bien acá, en este, es el cortante. Una revisión, pero bastante grande, el cortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque muros de carga, ¿sí? Muros de carga, el principal elemento va a ser el bloque, ¿sí? O tabique, ¿sí? Aquí. Y es otra teoría que se llaman estructuras de mampostería, ¿sí? Así, de mampostería. Entonces, si ustedes están viendo, entonces las estructuras de mampostería se encarga el estudio del bloque junto con los castillos y cerramientos. Las estructuras de concreto simplemente se encargan de las columnas y las vigas y las losas. Aquí también las losas en mampostería. Se pueden meter unos muros acá. No son muros de carga, sino son muros de diafragma, que son los que te van a resistir el diseño sísmico, o muros de concreto, y aparte están las estructuras de acero. Yo les he comentado, si vemos desde el punto de vista estructural, mucha gente diría, las estructuras de concreto es bien fácil. Pues no, es la que tiene un poquito más de complicación. Por eso actualmente toda la investigación se centra más en mampostería. Primero porque casi el 90% de la vivienda es mampostería, ¿sí? Entonces, mucha gente piensa que nada más mampostería es pegar tabique y listo, pero no. Simplemente hay que hacer axial, momento y cortante, ¿sí? Y el problema es, aquí ya sabemos cómo sacamos, ¿sí? A través de nuestro cross y nuestro cani, en métodos matriciales, pero aquí, ¿con cuál? Sí, sí es un poquito complicado. Sí se puede con esos métodos, pero es un poquito más complicado. Entonces, la mampostería, a veces mucha gente piensa que no hay traves o hay columnas, o piensa que, por ejemplo, mucha de la gente piensa que aquí mete unas columnas. Bueno, de entrada vamos a ver qué es una columna, que es un castillo, ¿sí? Generalmente una columna, ¿sí? Es cuando, aquí lo voy a borrar para cambiarlo, ¿sí? Generalmente una columna es cuando la sección es más grande que el muro, ¿sí? Por ejemplo, aquí sí puede haber columna, ¿sí? ¿Sí? Es más grande. Y generalmente castillo, ¿sí? El castillo es al ancho del muro, ¿sí? De entrada. ¿Por qué? Porque está aquí adentro del muro. Entonces la columna siempre va a ser más fuerte. ¿Y eso qué pasa en términos de aplicación de carga? Que el castillo transmite la carga al muro y la columna se pasa directamente hacia la cimentación, ¿sí? Precisamente porque es más grande o más ancho su sección, la carga se va directamente a la cimentación, y aquí no, aquí se transmite hacia lo que sería la parte, ¿no? Entonces, eso sería como que lo indicado, ¿no? Aquí lo vamos a colocar para más claro, ¿sí? Tenemos un muro, ¿sí? Pensando que esto lo tenemos así, de que lo tenemos así, para que vayamos entendiendo primero ese concepto, que eso tenemos, que esto es castillo, ¿sí? Este igual es castillo. Ahí, es el castillo. Entonces, esta es del ancho del muro, ¿sí? Del muro. El espesor, generalmente espesor T, ¿sí? Y este espesor T varía desde los 10, 12, 14, actualmente 15 ya es difícil, ¿sí? Los más comunes. Ya ahí se hacen arreglos, ¿sí? Se hacen arreglos, por ejemplo, aquí le voy a poner, puede haber de 20 de espesor, ¿sí? Puede haber aquí de 20 de espesor, 12 centímetros de espesor. Entonces, esta parte sería lo que es el tabique o bloco, ¿sí? Y esta parte sería lo que es la parte del castillo, por ejemplo, así.
Por especificación, ya sabemos que nosotros el castillo por especificación, vamos a verlo más adelante, tendría que ser 20 centímetros por T, ¿sí? Y generalmente siempre decimos que son 4 varillas de 3 octavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es el área de acero mínimo. Mínimo te dice que deben ser dos varillas o 3 varillas, ¿no? Entonces eso sería como que un muro de carga, ¿sí? La visión de castillo. Ahora la columna, generalmente tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos lo mismo, tenemos el mismo muro, pero aquí tenemos la dimensión más grande. Por ejemplo, aquí tenemos la dimensión más grande. Entonces, ese sería el espesor T, y ese sería, por ejemplo, B y H, como le quieran poner, ¿sí? B y H. Entonces, aquí la columna está así, más de este esquema, ya dependiendo de la cantidad de acero, por ejemplo. El armado pues puede ser de este tipo, con su rombo, o simplemente puede ser así, por ejemplo, así, y con un gancho acá y con un gancho. Pues eso sería la parte que hacemos como columna, y esto es como columna. Entonces, generalmente la columna es más ancho que el muro, ¿sí? Vamos a pensar que le ponemos H. Entonces, la columna H es más ancho, ¿sí? Primero para empezar a definirlo. Más ancho que espesor T. ¿Sí? Entonces, esto sería pues el muro. ¿Sí? Primero hay que definir, ¿sí? Para que no caigamos en ese concepto de que decimos, este también es un castillo, este es una columna. De ahí. Y después vamos a ver cómo se comporta cada uno. ¿Por qué hay castillos en rombo sin columnas? Por una sencilla razón, ¿sí? Bueno, nosotros, cuando aprendemos la teoría de las columnas, vamos a pensar. Tenemos aquí la columna, y lo que comentábamos ahorita, Viles. ¿Por qué tenemos esto así? ¿Por qué tenemos aquí así? Sí, aquí estamos. Vamos a hacerlo más grande acá, las esquemas estas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta era, ¿por qué alguien lo hace así? Un rombo, por ejemplo, los estribos. ¿Por qué lo hace así? Con un rombo, hablando de las columnas. ¿Y por qué alguien lo dibuja como lo hice aquí arriba, no? Lo mismo. Sí, pero ahora sí al revés. Ahora aquí así. Este es un estribo completo. ¿Sí? Y aquí le hace con una grapa y lo estriba. Al final de cuentas, los dos son correctos. ¿Sí? Los dos son correctos. ¿Por qué alguien no hace esto? Por ejemplo, vamos a pensar, bueno, aquí vamos a pensar que son correctos. ¿Por qué a lo mejor alguien dice, yo dibujé aquí mi columna igual y yo lo pude dejar así? Yo te comentaba. Eso lo vamos a ver más cuando veamos más columnas, ¿no? Pero ahorita de una vez les voy platicando. Porque alguien diría, ¿y por qué no lo dicen nomás un solo estribo? ¿Sí? Por ejemplo, un estribo. Aquí son 2 estribos. Aquí son un estribo y 2 ganchos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una razón. Cuando una columna, eso lo vamos a aprender, cuando una columna trabaja con presión, ¿sí? ¿Qué pasa? Teóricamente la columna se comprime, pero a la hora de comprimirse, también ejerce una fuerza de presión interna, ¿sí?
generalmente es una zona de confinamiento que sería aquí adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas distancias? Vamos a pensar, si estos son 40 centímetros, y son 40 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta varilla va a pandear, o sea, esta varilla cuando se comprime va a tener un efecto algo parecido así. Viene la varilla y va a pandear, pues va a ser así la varilla, y posiblemente va a venir la varilla y va a pandear. Entonces, si yo esto, posiblemente su efecto tenga este efecto, ¿sí? Va a tener ese efecto, que va a pandear. Entonces, ¿qué pasa con los estribos? ¿Sí? Que vienen aquí los estribos, pues va a fallar, entonces aquí es una falla, ¿sí? Entonces, para que esa varilla no pandee, precisamente, ¿cuál sería esta? ¿Sí? Esta es la que queremos que no pandee. Se le está restringiendo con este estribo en rombo o con este gancho. ¿Sí? Claro. Esta varilla ya no se va a abrir hacia aquí afuera. ¿Por qué? Porque esta la está restringiendo. Aquí sí, ¿sí? Porque, ¿quién está amarrando aquí? Está amarrando a todas las 8, ¿sí? Pero esta va a tener ese efecto de que se va a pandear, porque está demasiado grande esta distancia. Que hay de aquí hacia acá y que hay de aquí hacia acá. Esas distancias X son demasiado grandes. Entonces va a haber una fuerza que va a estar empujando este hacia afuera y este hacia afuera. ¿Por qué? Porque está comprimiendo. Entonces, para evitar que fallen de pandeo, de barras, se le meten los estribos en rombo o en gancho. Y eso es algo que, en este caso, por ejemplo, eso lo vamos a platicar mucho cuando estemos viendo diseño de columnas, sobre todo, por ejemplo, los estribos, y es importante para lo que es la resistencia de la columna. Por eso la gente hace esto. Siempre tienen que ir el mismo lecho, ¿sí? O sea, aquí tiene que ser estribo, rombo y cuadrado en la misma posición, no ir intercalando, porque si tú intercalas, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú intercalas, estas varillas sí quedan confinadas, pero estas no. Pues tienen que estar confinadas en el mismo lecho. Entonces, esa es la importancia de elegir. De hecho, si tú quieres elegir posiblemente te pueda pasar este error, ¿sí? En una falla por un sismo que te lo puede provocar. No quiere decir que va a ocurrir, pero sí te lo puede provocar, ¿no? Y ya tú decides con cuál te vas. ¿Te vas con el rombo? ¿Te vas con los ganchos? Económicamente te conviene más los ganchos, ¿sí? Económicamente, ¿por qué? Porque estás ahorrando estribo, ¿sí? Ya depende de tu criterio de cómo quieres ahorrar este material a la hora de hacer tu columna. ¿Queda claro? Así es. Sí, y sobre todo para que no tengas este efecto de pandeo en barras. En las barras, eso cuando lleguemos, bueno, ahorita las compañeras pues, vamos a llegar a columnas. Vamos a llegar ahí a columnas y les vamos a explicar todo lo que pasa en las columnas, ¿no? ¿Sí? Cómo es que van a fallar, ¿sí? Entonces yo pues les decía, siempre aquí en las clases, siempre les platico de los modos de falla de las estructuras para que ustedes asimilen qué es lo que están calculando, ¿sí? O sea, ¿por qué necesito calcular esta parte? Porque yo sé que esta falla va a ser por cortante, pero sé que el estribo va a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le estoy dejando mucha área sin confinamiento. O sea, eso es la parte que va a pasar, ¿sí? En este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que los confinamientos van a ser más cerrados o más su modo de falla, que es un booklet, que es en inglés, si es que lo quieren investigar. Y, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los tribos le van a dar resistencia, ¿sí? A cualquier elemento, ¿sí? Porque va a haber, esta columna le puse que es simplemente carga axial, pero cuando aparece la carga axial P, pero cuando aparece un momento, es el que va a provocar que también sea una flexocompresión. Entonces, eso digo, lo vamos a platicar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría con su confinamiento? Pues su confinamiento pues, sería así. Su confinamiento real de que está trabajando a carga axial de esta, por ejemplo, sería así su confinamiento, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque aquí no hay estribos que están amarrándolo, ¿no? Ese sería como que su comportamiento de forma, ¿no? De lo que sería en la parte de los estribos, ¿no? Y cuando tenemos un confinamiento más cerrado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un confinamiento un poquito más cerrado, con más varillas, el confinamiento va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí el confinamiento a lo mejor ya se marca, por ejemplo, acá. Aquí ya está esta pequeña curva, bueno, aquí le voy a rayar. Aquí ya está esta pequeña curva así, otro color. Acá. A lo mejor aquí viene esta pequeña curva así, y aquí está esta curva acá, y aquí esta curva, esta curva, esta curva, esta curva. ¿Se dan cuenta? Cómo el confinamiento ya cambió. Por ejemplo, cambió un poco ahí su confinamiento, toda esta zona, ¿no? A esta zona que está, bueno, ahí me salió al revés, ¿no? Está saliendo libre, ¿no? Después eso lo vamos a platicar mucho, ¿no? Ya cuando lleguemos a esa parte, ¿no? De las columnas. ¿Queda claro? Entonces, nos seguimos para acá. Entonces, eso es lo que va a hacer esta parte, ¿no? De nuestros datos, ¿sí? A la hora de que, por ejemplo, falle nuestra estructura. Entre más alejado tengamos los estribos, ¿sí? Nuestro confinamiento va a ser más pequeño. Entre más cercano tengamos por ejemplo, los estribos, ¿sí? Entre más cercano tengamos, y las varillas estén más confinadas, el núcleo de confinamiento va a ser mucho más grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que, ejemplo, es lo que va a pasar aquí. Aquí así, ¿sí? Bueno, aquí me salté. O sea, aquí viene más, ¿no? Exagerado, ¿no? Lo salté para que se vea, ¿no? Pero entonces, cuando está más cerrado, cuando hay más estribos más cercanos, entonces el confinamiento aumenta. O sea, aquí lo hice así de una forma gráfica grande para que se vea que está más pequeño el área y que está más cerrado el área, ¿no? Por eso aumenta mucho su zona de confinamiento. Entonces, es lo que va a pasar. Y eso se ve reflejado cuando veamos un diseño sísmico, ¿sí? Pero aquí, pues, no vemos diseño sísmico. Aquí lo que vemos es, primeramente, que resiste un momento y está un cortante, ¿sí? El diseño sísmico, pues, nos vamos a dar cuenta que qué cantidad de acero de refuerzo va a pasar realmente, ¿no? Como ahorita decíamos, si debo de meter más estribos o no debo meter más estribos. O sea, generalmente eso es lo que vamos a encontrar cuando diseñemos por cortante. Nos vamos a dar cuenta también que en las columnas, en el refuerzo por cortante, a lo mejor por el diseño que es bastante grande, pasa, pero tiene que hacer por armado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Como decía aquí la fotografía, hay fisuras por flexión, pero también hay fisuras por corte, ¿sí? Entonces, igual pasa en las columnas, hay fisuras por corte, ¿sí? También flexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un buen control de esas fisuras, ¿sí? Entonces, por eso hay que colocar bien los estribos, ¿queda claro? No sé si hay un comentario, ¿sí? Hasta acá y hasta acá. Inge, ¿puede haber una combinación entre columnas y castillos con muros de carga? Sí, sí puede haber una combinación entre columnas. Así como vamos a pensar que alguien hace esta combinación. ¿Sí? Esta combinación. Sí se puede. ¿Sí? Sí se puede hasta para unos marcos. Por ejemplo, acá. Si yo hago aquí un marco y yo aquí ya cuesta que se llama muros de carga, ¿no? Así como ya hemos platicado. Aquí le vamos a llamar así, muros de carga. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, si a alguien se le ocurre y dice, yo aquí voy a colocar un muro, ¿sí? De aquí voy a colocar un muro, de aquí es un muro de mampostería, vamos a ver mampostería, pero de todos modos, mi gran porcentaje van a ser las columnas, ¿sí? Entonces, este es un muro. Entonces, aquí ya se conoce como la palabra un muro de diafragma. Aquí, el muro, su capacidad es bajar la carga, absorber la carga, absorber el carga axial, absorber el momento, absorber el cortante. Este también absorbe momento, absorbe cortante, pero la carga no. La carga teóricamente se le tiene que absorber las columnas, entonces es un muro diafragma. Aquí lo que sirve es para controlar deformaciones. ¿Sí? En el caso más
sería trabajando en una estructura de marcos de concreto. En una casa habitación, pues claro que puede haber columnas, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema porque de todos modos este muro sigue siendo un muro de carga, ¿sí? Aunque hay columnas. ¿Por qué aquí ponemos columnas? Porque tal vez aquí alguien metió una trave, ¿sí? Alguien metió aquí una trave y es necesariamente aumentar más la carga, ¿sí? Hacia la cimentación. Entonces aumentó mucho la carga hacia la cimentación. Entonces es mejor meter una columna para que la carga se vaya directamente a la cimentación. Entonces sí puede haber columnas. Nomás que acá en el caso de marcos es muro de diafragma y en el caso de mampostería, es muro de carga. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta?